¿Por qué quiero ser candidato? Porque soy muy malo para quedarme paralizado y para solamente ver cómo el país se está destruyendo. Hace 45 años regresamos a la democracia ecuatoriana luego de una dictadura y seguimos teniendo los mismos problemas, problemas estructurales, pero más agravado, más intensificado. Débil estructura económica, débil estructura de las finanzas públicas, incapacidad para generar trabajo pleno, adecuado, formal, modelo educativo que no ha ido con la evolución del mundo contemporáneo, una salud pública catastrófica, un hipercentralismo que nos ha impedido construir nuevos actores económicos y generación de riqueza y generación de trabajo, y una función judicial que tradicional e históricamente ha sido cooptada por la política, hoy por la política y el crimen organizado. Por tanto, quiero hacer algo para corregir estructuralmente los problemas del Ecuador, atender la crisis, evidentemente, de forma urgente y emergente. Y en lo segundo que tú me preguntas, yo no vengo a pedir voto. Yo vengo simplemente a pedir que me conozcan, que me escuchen y que sea el ciudadano y la ciudadana quien tome la decisión. Pedir voto, creyendo que a uno lo conocen y que todo el mundo crea que es monedita de oro, me parece una equivocación. El corrector en democracia es el pueblo ecuatoriano y será el pueblo ecuatoriano que decida si quiere seguir 4 años más de destrucción o toda la vida en destrucción o realmente queremos hacer algo distinto por el país. Usted llega como candidato de líder, ¿verdad? ¿Qué pasó con Revolución Ciudadana? ¿Qué pasó en ese momento, no? Estuvo entre ahí. ¿Y cómo también se da su llegada ahí? A ver, con la Revolución Ciudadana hicimos una alianza en el año 2021. Te recuerdo, Jorge, ¿verdad? Sí. Te recuerdo, Jorge, que veníamos de varios problemas en el Ecuador. 2016 terremoto que tuvo un impacto en la economía y además afectó la vida del Ecuador. En el 2019 veníamos ya arrastrando una recesión, la economía se nos congeló, se nos enfrió y de remate hubo un gran paro que afectó la economía del país y cuando se afecta la economía del país, se afecta la vida de los ecuatorianos, porque cuando una economía no crece, ¿qué crece? El desempleo, crece la pobreza, etc. Y luego vino la pandemia. Entonces me invitaron a formar parte de esa alianza. Yo no he sido afiliado a partido político, a ningún partido político, ni del Centro Democrático, ni de la Revolución Ciudadana, que eran los que estaban en la alianza. Y terminó el proceso electoral y terminó la alianza. ¿Y por qué Izquierda Democrática? Porque dentro de las conversaciones que yo venía teniendo, porque yo planteaba una concertación basado en proyectos específicos para sacar al Ecuador de la crisis, había hablado con Centro Democrático después prefirió irse por otro lado, y había hablado con la gente de la Izquierda Democrática que me habían invitado porque les interesó esta invitación abierta que yo había hecho. Vimos que coincidíamos en el pensamiento, en la visión y nos pusimos de acuerdo y hoy por primera vez dentro de esta época me he afiliado a un partido político como es la Izquierda Democrática. ¿Significa esto, Carlos, que el compromiso suyo con la izquierda democrática no es coyuntural, sino a largo plazo? ¿Y en qué se diferencia desde su perspectiva la izquierda democrática de la Revolución Ciudadana y del Centro Democrático? Patricia, primero, mucho gusto en verla, aunque sea por esta pantalla, y le paso a responder. A ver, sí, mi presencia en la Izquierda Democrática va más allá de un proceso electoral, porque creo que la Izquierda Democrática, que representa la socialdemocracia basada en la justicia social, que defiende derechos fundamentales, es importante, porque pone al ser humano por encima de todo. La socialdemocracia puede tener cierta coincidencias con algunos grupos u organizaciones de centro para la izquierda, también es verdad, pero la historia que tiene la Izquierda Democrática nos plantea un reto, la recuperación y el fortalecimiento de una organización política, porque en toda democracia, ya hablo a nivel del país, se requiere de organizaciones políticas. Y lo que queremos hacer como partido es no solamente la recuperación de la institucionalidad del partido, sino que también se entienda y que se comprenda que los proyectos políticos van más allá de los procesos electorales, que evidentemente son importantes para un partido político. Pero si un partido político golpeado, porque perdió en su momento la vida jurídica, con grandes divisiones,
no entiende que debe comenzar a hacer presencia territorial para comenzar a construir estructuras, entonces no habremos entendido nada. Por supuesto que aspiro que la izquierda democrática se recupere, se fortalezca y que vaya más allá de este proceso electoral, sea cual sea el resultado. Sí, Ahora justamente, bien, perdón que le interrumpa, soy María Belén Arroyo y le agradezco haber aceptado la invitación a través de Angie. Usted habló del regreso a la vida democrática hace 45 años, tuvimos una edición especial dedicada a eso. Y la izquierda democrática sería uno de los partidos pocos que sobreviven en el ecosistema de organizaciones que nacieron al calor de este nuevo periodo. Su llegada a la izquierda democrática generó rupturas, fracturas. ¿Usted ha hablado con Rodrigo Borja? no he hablado con Rodrigo Borja, no he hablado con el doctor Borja, a quien respeto mucho. Él ha dicho que está retirado de la política ecuatoriana e incluso la propia familia lo dice, así que yo soy muy respetuoso con aquello. Pero la vida de las instituciones son de etapas. Me encantaría hablar con el doctor Borja, me encantaría conversar con el doctor Borja porque creo que es uno de los históricos del país, creo que fue un estadista y creo que dejó un legado, independientemente de la gestión del gobierno, dejó un legado de honestidad y transparencia y defendió los derechos fundamentales del pueblo ecuatoriano. ¿Cuál sería el atributo del militante actual de la izquierda democrática si queremos actualizar el concepto y queremos entender el nuevo momento de la izquierda democrática? Yo creo que los militantes actuales, los afiliados actuales, yo creo que tienen el recuerdo y se empoderan con base en la historia del partido. Yo lo que creo es que tenemos que ir más allá. Primero, respetar la historia del partido, porque fue el partido más organizado. Fue un partido, María Belén, que yo le diría que tuvo carisma. Tuvo un carisma que le permitió conectar con el pueblo ecuatoriano. Pero creo que en las condiciones actuales el partido debe ir más allá de vivir del pasado. ¿Es recuperar el pasado? Sí, por la fuerza de la historia, la marca si se quiere. Pero tenemos que ver que la presencia territorial del partido tiene que convertirse en una realidad porque es la única forma de establecer una estructura que le permita al día de mañana tener incidencia y liderazgo en la democracia ecuatoriana. Lamentablemente hoy se requieren billeteras muy grandes para hacer política y a los partidos también requieren billeteras muy grandes para financiar. Pero ahí se va a ver si el partido, quienes conformamos el partido, tenemos la habilidad de construir ese camino democrático en la política ecuatoriana a partir de las convicciones y del compromiso, y no esperar tan solo ser candidatos. Carlos, en esta era en que uno percibe que hay una polarización entre extremos, ya sea de izquierda o de derecha, ¿hay espacio para un partido de centro como es la izquierda democrática o el centro está terminado a nivel mundial y también en el Ecuador? A ver, hay una polarización y la reconozco, pero la polarización que existe, Patricia, es una polarización no al 100% de la población ni del electorado. Si usted revisa las distintas encuestas que están circulando, porque ya circula de todo, como propaganda de circo circula las encuestas, ¿verdad? Usted va a ver que entre esa polarización, yo no sé si llamarla ideológica o dogmática ya, ¿verdad? Pudiesen llegar, dependiendo si hablamos de votos válidos o votos totales, pudiesen llegar a estar en más o menos en un 50%, lo cual significa que hay otra mitad de la población, otra mitad del electorado que no quiere esa polarización. Pero también tendríamos que partir en qué está construida la polarización. La polarización está construida en el correísmo y el anticorreísmo. Correísmo con una agenda en este momento muy particular, muy personal, de temas personales, de temas legales, etcétera, etcétera.
y un anticorreísmo que quiere impedir que vuelva el correísmo a cualquier costo, lo cual significa que no les importa que venga alguien que no esté preparado o con improvisación, pero habría que, ellos dicen, hay que impedir que vuelva a correr. Y eso no solamente se refleja en ese sector ciudadano o en ese sector del electorado, se refleja incluso en ciertos periodistas. Es decir, no podemos seguir con un Ecuador en la bronca, en la pelea o en la improvisación. Yo creo que el centro existe y existirá. El tema es que hay que saber construir el espacio en el centro para que la conciencia ciudadana y la reflexión social comience a despertar y comience a construir una política distinta, una política con pedagogía, una política cercana, una política que sintonice desde el centro, desde la socialdemocracia, con las necesidades del pueblo ecuatoriano en términos de vidas, pero también que sintonice con las realidades de los territorios. Porque aquí hay un gran problema, Patricia y María Belén y Jorge. El problema es que hablamos del Ecuador y hablamos de la política en abstracto, pero resulta que el Ecuador tiene 24 provincias pues, y 222 ciudades. Y las realidades de lo urbano y lo rural también son completamente diferentes. Entonces ya hay que comenzar a hablar en la política desde toda una integralidad para resolver los problemas. Y lamentablemente nos quedamos en los discursos. Hablamos de que en datos de Comunicaliza de diciembre, 34% de los encuestados en ese estudio no se considera ni correísta ni anticorreísta. 14% no sabe. 28% algo o muy correísta, 23% algo o muy anticorreísta. Sumado, el 51% estaría de la encuesta estaría en estas formas de polarización. ¿Usted apuntaría a este 48% que no está en los extremos o todavía no se ubica? Si usted me pregunta desde una estrategia de campaña electoral, obviamente le voy a decir que sí. Pero yo tengo que, independientemente que exista ese espacio, tengo que hablarle a todos los ecuatorianos. Porque dentro de ese anticorreísmo o dentro de ese correísmo, ¿qué hay? Hay un correísmo o hay una tendencia, una corriente de pensamiento del centro para la izquierda que está resentida también con el correísmo. Pero también hay una corriente dentro de esa polarización del que venga cualquiera que está decepcionada del presidente Noboa. Entonces tenemos que comenzar a pensar en un todo, en aquellos que no han decidido, en aquellos que están resentidos, en aquellos que están decepcionados. Y además, en las provincias. Porque, insisto... ¿En su fuero interno usted está resentido con el correísmo? Mi querida María Belén, a mis 64 años y a partir de la realidad de mi... no se preocupe que no le iba a preguntar la edad, que usted se ve joven. Pero, mire, si yo tengo algo en mi vida, es que yo aprendí a no ser resentido, ni con la vida, ni con la gente. Mi realidad desde que nací me hizo luchador y me hizo enfocarme en salir adelante. Y yo lo que quiero es que el pueblo ecuatoriano salga adelante. Yo no estoy resentido con el correísmo, no tengo por qué estar resentido. Es más, le voy a decir algo que de pronto puede sorprender. Puedo estar hasta agradecido por la candidatura a la vicepresidencia de la República porque me permitió conocer el Ecuador a profundidad, los problemas a profundidad. Y eso es importante. Lo que tenemos que ya salir es de la superficialidad de estos temas. Porque yo creo que a la gente lo que le interesa es tener trabajo. A la gente lo que le interesa es que no los vacunen ni en las tiendas ni en los emprendimientos. A la gente lo que le interesa es dignidad. La mejor dignidad es tener educación, salud, trabajo y seguridad. Entonces yo voy más allá de eso, Patricio. Como finalistas a los dos extremos, aunque estemos resentidos unos con el correísmo, con Noboa, ¿por qué esa tercera opción realmente tiene unos porcentajes ínfimos? ¿O usted cree que va a haber sorpresas? Yo creo que va a haber sorpresas, pero... ¿Usted es una de las sorpresas o no? Imagínese, de pronto después del debate la gente va a decir, sorpresa. La sorpresa uno la construye, la sorpresa no es al azar.
Los espacios se construyen, Patricia, María Belén, Jorge. O sea, cada uno tiene que hacer la tarea. Esto es como cuando uno entra a jugar en el estadio Monumental siendo emelexista y queda campeón ganándole 3-0 con el perdón de Jorge, que es barcelonista, ¿verdad? Entonces, uno construye el tema, uno construye. Pero más allá de eso, independientemente de los resultados, Patricia, es la conciencia ciudadana y la reflexión social que hay que despertar en el país. Nos enfocamos en los problemas de forma coyuntural. Es decir, a ver, hemos construido un país bomberil, apagando incendios, apagando incendios, apagando incendios. Yo creo que ya es el momento de trabajar estructuralmente en el Ecuador. Porque si seguimos de la forma como seguimos, los jóvenes se nos van a ir. Los jóvenes se nos van a ir. Mira el ejemplo de lo rural. Promedio de edad en la ruralidad, 58 años. En 10 años tendrán 68. No es que son viejos, pero yo tengo 64, no es que vayan a ser viejos, pero ya va a haber incapacidad de producir la tierra. Entonces tenemos que comenzar a trabajar en lo estructural. Colombia y Perú están avanzando en sus economías independientemente de las crisis políticas, pero nosotros tenemos crisis política, crisis económica y no salimos adelante. Y el Ecuador no es un país aislado, tenemos que competir con nuestros vecinos, tenemos que ganar mercados internacionales para que nos ingresen dineros frescos, dólares frescos. Estamos dolarizados, pero no podemos seguir en la pelea, en la bronca, insisto. Tenemos que enfocarnos. Me gustaría frazar el siguiente bloque, que también es una coyuntura latente en el país, que es la inseguridad y el mal, digamos, de por los males. Y en ese sentido, ¿cómo depurar la policía, las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es su plan en cuanto a cómo combatir la inseguridad? Pero, ¿me recuerdas tu nombre? Gisela. Gisela, gracias por la pregunta. A ver, Gisela, y a ver si me permiten llamar amigos. Hay otro problema con temas de la seguridad. Y es que creemos que la seguridad está ahí y nació de la noche a la mañana porque sencillamente se abrieron las fronteras o hubo un pacto. Yo no puedo separar la seguridad de la economía, de la producción, del trabajo, de la equidad territorial y de la función judicial. No se puede separar. Si queremos realmente trabajar en temas de seguridad para recuperar la paz y la tranquilidad, tengo que trabajar en todos estos rubros que he mencionado. Y tengo que trabajar en paralelo, porque el Ecuador lo que menos puede caer es en el error de ser monotemáticos. Pero usted me está preguntando la seguridad desde la óptica de la policía y de la óptica de las Fuerzas Armadas, ¿ok? Entonces le voy a responder desde esa óptica para después hablar cuando lleguemos al tema económico para hablar del tema de la economía. A ver, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de la seguridad interna y ciudadana? Es la Policía Nacional en cualquier parte del mundo. Es la Policía Nacional. Pero resulta que la Policía Nacional histórica y tradicionalmente en el Ecuador ha sido la hermana pobre de las Fuerzas Armadas. Y eso ya no puede seguir así, pues. Tenemos que generar una institución fuerte en la Policía Nacional. Y el crimen organizado, que hoy es lo que nos ocupa y nos preocupa, es un crimen transnacional. Responde a una red global del crimen que mueve miles de millones de dólares. Entonces tenemos que ser inteligentes y estratégicos para fortalecer la policía y hacer cosas distintas a lo que hemos venido haciendo. ¿A qué me refiero? A ver, necesitamos sistemas de inteligencia. Tenemos un sistema de inteligencia único en el Ecuador, pero ¿cuál es el problema? El problema es que los subsistemas no articulan, no coordinan, se interpretan distintos. Fuerzas Armadas por un lado, Policía por otro lado, Fiscalía por otro lado. Entonces, eso no puede suceder. Es como cuando yo estuve en el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Le presentamos al presidente Moreno toda una política y toda una estrategia. La policía iba por un lado, la función por otro lado, el superintendente por otro de bancos por otro lado, el superintendente de compañías por otro lado, y no se hablaban. ¿Por qué? Porque todos son divos. Y no puede ser eso. Aquí estamos hablando de vida. Entonces, una policía fortalecida a través de sistemas de inteligencia y contrainteligencia, recursos económicos y tecnología, pero adicionalmente una depuración, que es lo que tú me preguntabas, Gisela, a través de la recuperación de las pruebas de confianza.
Y no solamente para la policía y las Fuerzas Armadas, también para los jueces. También para los jueces, ¿verdad? Y funcionarios públicos y autoridades de control, ¿verdad? Pero por otro lado, adicionalmente, formación, capacitación permanente a la policía. Porque no es cuestión de utilizar armas solamente. Es cuestión de cómo la policía se relaciona con las comunidades. Y por otro lado, una policía civil nacional especializada en la lucha contra la corrupción, que maneje mucha inteligencia, y una policía territorial uniformada. De esa manera articulo inteligencia con operación, pero la uniformada territorial al amparo de un plan de descentralización que nuestra propuesta es regiones autonómicas descentralizadas. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que complementarlo con la función judicial. Entonces, el tema de la función judicial es que carece de credibilidad. ¿Por qué? Porque evidentemente le mete la mano a la política, evidentemente mete la mano el crimen organizado, como así nos ha demostrado Metástasis y Purga, ¿verdad? Entonces, comencemos por los procesos de selección. Primero yo quiero eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, como el Consejo de la Judicatura, también les digo, les anticipo. He hablado con Naciones Unidas y le he pedido a Naciones Unidas, evidentemente, ahorita como candidato, pues y evidentemente que si soy presidente de la República lo voy a activar, es que sea Naciones Unidas quien maneje los concursos de mérito y oposición para la selección de autoridades de control, magistrados y fiscalía. Porque de esa manera le quito la mano a la política y al crimen organizado. Tengo un organismo internacional independiente y transparente y que me agrega reputación a esa selección. Pero también que a través de cooperación internacional hagamos evaluación de autoridades de control y magistrados y funcionarios públicos, ¿verdad?, en relación a patrimonio, ingresos y estilo de vida. Y auditorías externas a procesos relacionados con corrupción y crimen organizado, para ver si responden a derecho o responden a los políticos corruptos o responden al crimen organizado. Y también les adelanto, yo quiero instaurar en el Ecuador una unidad de fiscalía especializada tipo SICSIC en Guatemala, para lo cual ya también he conversado con Naciones Unidas. Mencionó cooperación internacional. ¿Cree que es necesaria en la parte de la seguridad tener asistencia internacional? Sí, claro. Por ejemplo, ya tenemos acuerdos, ¿no? Ciertos acuerdos, pero una base extranjera en el país. ¿Cuál es su perspectiva? Ok, vale. Gracias, Jorge. A ver, que tenemos que tener asistencia técnica y respetar los acuerdos que hemos firmado con Estados Unidos, con Europa. Tenemos que firmar con Europa también, etcétera, etcétera. Italia nos está ayudando mucho, por cierto. Vamos a lo siguiente. Colombia, que es el que produce principalmente la droga, el 60% de la producción de droga está en el departamento de Nariño. Es obvio que iba a entrar por Ecuador porque los puertos de Colombia quedan muy lejos y los puertos nuestros quedan más cerca. Por tanto, ahí hay una rentabilidad para ellos. Y el problema es que si tú no pones barreras entre la frontera y los puertos, le estás facilitando pues el trabajo al narcotráfico. Por eso que los militares tienen que estar en frontera. Por eso que los militares tienen que estar policía, seguridad interna, Fuerzas Armadas, con inteligencia, bloqueando la entrada de la droga, ¿verdad? ¿Ok? Pero vamos a lo siguiente. Les dije que el 60% de la producción de cocaína de Colombia está en el departamento de Nariño. El incremento del hectareaje de producción de cocaína en Colombia entre el 2021 y 2022, dato de Naciones Unidas, se incrementó de un 43%. Entre el 2022 y el 2023, el incremento ya no de hectareaje, sino de producción de cocaína, se incrementa en el 53%. La pregunta es, ¿qué tan eficientes fueron las 7 bases militares americanas que están en Colombia? No son eficientes. Es que el narcotráfico y el crimen organizado no se combate con bases militares, se combate con inteligencia. Se combate contra la lucha del lavado de activos, la trazabilidad del dinero, para darles donde más le duele, en el bolsillo. Y para eso necesitamos inteligencia, contrainteligencia, tecnología. Y adicionalmente necesitamos construir espacios de integración regional, porque es la región la que está mal.
A ver, Colombia lo produce, nosotros lo pasamos, Estados Unidos lo compra igual que Europa, lo consume y lava el dinero, igual que nosotros. Entonces, esto tiene que ser un esfuerzo conjunto. Ya no podemos seguir en la gran hipocresía ni en la superficialidad de este debate. Tenemos que hacer algo, pero tenemos que hacer algo en conjunto. No a las bases porque no son eficientes. La propia embajada americana en su momento dijo, no, ya las bases ni nos interesa porque no son eficientes para luchar contra el crimen organizado. A ellos lo que les interesa es por el tema geopolítico, no por el crimen organizado. Entonces lo que necesitamos es otro tipo de cooperación. Cooperación de asistencia, de formación, capacitación, tecnología y económica financiera. Eso sí, por supuesto. Entonces tendríamos... Y la base de todo es una política social. Recuerdo las campañas durante cuando gobernó la izquierda democrática, se hizo una cruzada nacional para combatir el analfabetismo y esto tuvo unos resultados que fueron importantes. Hoy podría ser una cruzada para tener una política de justicia social, que es una bandera de la línea política que usted está representando. Y estoy pensando en los jóvenes reclutados por las bandas, porque no pueden ir al colegio, en el colegio les reclutan, o la gente que ve que es más rentable vincularse a una organización criminal. Todo esto es para preguntarle cuál sería la base de su política social, en lo Mi social. base de política social sería la economía, aunque puede sonar raro. ¿Por qué la economía, mi querida María Belén? Por una sencilla razón. En el 2010 teníamos 5 de cada 10 ecuatorianos del PEA, de la población económicamente activa, en la informalidad y en la vulnerabilidad. Hoy tenemos 7 de cada 10. Si la gente está abandonada, ¿a dónde los estamos llevando? ¿Qué destinos le estamos generando? Es que son presas fáciles del crimen organizado. Yo le decía en los inicios que cuando una economía no crece, crece el desempleo y crece la pobreza. El problema del Ecuador es la economía. La pobreza es consecuencia de la ausencia de economía. La inseguridad es consecuencia de la falta de una economía de oportunidades y de desarrollo. Entonces tenemos que comenzar a trabajar por ahí. Y le voy a poner un ejemplo para ir después a lo estructural. A ver, ¿quiénes son los llamados a activar las economías locales, territoriales, urbanos o marginales? Son los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, prefectura, tal cual como está diseñado el sistema político-administrativo del Ecuador hoy en día, ¿verdad? Pero ¿están incentivando el fomento productivo? A ver, ¿qué pasa con la ruralidad abandonada desde hace mucho tiempo? Desde que yo era niño, hay que volver los ojos al campo, el granero de América y del mundo. Apenas el 17% de las tierras productivas tienen agua para riego. O sea, es una tomadura de pelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer crecer la economía, ¿verdad? Disminuir esa informalidad y esa vulnerabilidad. Entonces, la siguiente pregunta es cómo hacerlo. Es cómo hacerlo. Si tengo un hipercentralismo que me está impidiendo mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, que me está impidiendo construir nuevos actores económicos, generación de riqueza, activar consumo para que suba producción y para que suba trabajo, ¿qué tengo que hacer? Salirme pues del hipercentralismo, porque ese hipercentralismo al Ecuador lo ha matado. No es que lo que ha generado es hipercaudillismo con líderes o presidentes o presidentas, en algún momento puede darse también, ¿verdad? Que se crean los dueños de la verdad absoluta y esa gran concentración de poder político se convierte en una adicción que también concentra en mucho poder económico. Entonces, ¿cómo descentralizados? Regiones autonómicas descentralizadas que está en la Constitución, pero que hay que fortalecer, que es parte de un proceso, eso no es de la noche a la mañana, María Belén y Patricia, pero hay que hacerlo. Gobernadores de elección popular administran sus propios recursos, devuelven a lo nacional un porcentaje para lo que tiene que hacer el gobierno nacional, ya no central, gobierno nacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué me permite eso? Me permite tener que cada región su visión de desarrollo, su plan de desarrollo y su operativización. ¿Con base a qué? A las potencialidades que tienen en términos de producción, comercio y servicio y las convierten en fortaleza. El Ecuador tiene que ser fuerte en agroindustria, pero para ser fuerte en agroindustria, ¿qué tiene que ser?
tiene que tener un sector agropecuario potente, pues, ¿verdad? Entonces, la producción primaria potente, agroindustria, industrialización, turismo, tecnología y servicios. Entonces, ahí sí cada región se va a convertir en actor económico, generador de riqueza y se va a preocupar por generar trabajo. Pero ya no solamente el trabajo en relación de dependencia, que esa es otra equivocación. Ya tenemos que ir a nuevos modelos de producción, como en Europa, por ejemplo. Si En eso, ¿cómo usted ve el rol del Estado? Un Estado que regula, un Estado, ¿cómo ve la relación Estado-sector privado para tener claridad del modelo económico? A ver, es una articulación pública-privada. El Estado regula, controla, porque no solamente es cuestión de regular, tiene que también controlar por efectos de que no le estén cuenteando, ¿verdad? Pero quien tiene que mover la economía, generar el trabajo y provocar el desarrollo es el sector privado, ¿sí? El Estado tiene que facilitar y el sector privado tiene que invertir y tiene que generar y poner esta maquinaria a funcionar. El problema es que aquí no confiamos nadie entre el uno y el otro. Entonces hay que dar las garantías, un Estado que facilite, no un Estado que complique, y un sector privado que pierda el miedo. Usted está hablando de que sería bueno tener gobernadores. ¿En qué se diferenciarían los gobernadores de los prefectos? O sea, es como crear más burocracia. Es un reordenamiento, Patricia. Es un reordenamiento. Porque el problema es que los prefectos, ¿para qué sirven ahorita? ¿Qué han hecho con el fomento productivo? ¿Qué han hecho con las vías? ¿Qué inversión han traído? Que cada región tenga capacidad incluso de tener una política de atracción de inversiones. Si tienen que desaparecer las prefecturas, que desaparezcan. Para eso está el gobernador de elección popular, pues, que construyan liderazgo, que construyan espacios de propuestas, de planes de desarrollo. Los municipios sí tienen que quedar intactos porque los municipios son de las ciudades. Pero ustedes me preguntaban, por ejemplo, yo les decía, hay que articular con los gobiernos autónomos y centralizados, en este caso municipios. Fuerzas Armadas desocupa la delincuencia. Pero hay que articular dentro de un plan social, económico, productivo, de seguridad, es la reocupación de los territorios. Segmentemos las ciudades. ¿Usted cree que deberíamos ir a la creación de policías no metropolitanas, sino que sean administradas por los propios municipios y que tengamos una suerte de una policía nacional, pero más especializada como un FBI? Correcto. Pero yo no diría que la policía municipal, yo estaría hablando de la policía regional. Acuérdense que yo vengo hablando de las regiones autonómicas descentralizadas, lo cual significa una región compuesta por provincia pequeña, mediana y grande, y la policía regional. Articula con la Policía Nacional especializada, inteligencia y operativización. Entonces ahí somos más eficientes. Pero no solamente en el tema de la seguridad de la policía, sino en el tema de fomento productivo y generación de empleo. Pero yo iba a poner un ejemplo. Si segmentamos las ciudades, sobre todo las zonas más sensibles, ¿verdad? Desocupamos con la fuerza de seguridad. Pero si no la reocupamos, esto es como la física, la ley de la física. Tienes un vacío que no ocupas, alguien te lo está llenando. El problema es que el que te lo está llenando es el crimen organizado. Entonces, precisamente estamos viendo que quienes más han sido afectados por la toma de los narcos son los municipios. Y como resultado tenemos que hay cuantos asesinatos de alcaldes. pero es que, Patricia, eso no es ninguna novedad, pues. El problema es que no entendemos lo que pasa en la periferia. ¿O acaso en Colombia no pasó eso? En Colombia y México. Claro, pero pongo el ejemplo de Colombia porque es el más cercano y el que más se conoce y hasta en las series de televisión lo pasan. Pero, a ver, si vemos que está pasando, si vemos que eso está pasando en el vecindario, ¿por qué no nos preparamos? ¿Somos tan incapaces de no anticiparnos? La mejor manera de manejar y gestionar una crisis es anticipándose. Pero tengo que estar mirando, analizando y estudiando todo lo que pasa en la periferia. Y ese es un problema serio del Ecuador, que no tenemos visión y que no tenemos planificación y no tenemos voluntad y decisión política.
Cuando la casa de tu vecino se incendia y las llamas te llegan a tu casa, ya es un problema tuyo también, no solo del vecino. Me gustaría pasar brevemente un poco a su equipo de trabajo. ¿Quién es parte de su círculo cercano? Alejandra Rivas, Alejandra Rivas Mantilla. ¿Cómo la escogió? ¿Usted confía en ella? Pero por su, si no confiara, no fuera mi candidata a la vicepresidencia. Pero vamos a lo siguiente. A ver, yo a Alejandra Rivas Mantilla la conozco más de 10 años. No es que me fui a tomar un café 3 días antes de inscribir la candidatura. Pues. La conozco 10 años. Somos colegas de profesión. Hemos trabajado juntos. Sé de su liderazgo, su capacidad y de su intensidad. Esta palabra no me lo tome como broma porque en verdad es bien intensa, pero bien intensa positivamente. ¿Y qué va a hacer ella? Yo le he delegado a ella toda la articulación con el sector productivo, el tema de atracción de inversiones, desbloquear el tema de toda esa burocracia que nos impide tener inversión. Por ejemplo, un contrato de inversión aquí se nos puede demorar 2 años. Eso es un absurdo. Se me va la mitad del gobierno. Pero independientemente de aquello que le he dicho, Alejandra Rivas Mantilla va a ser la jefa del gabinete ministerial para asegurarme, en mi calidad de eventual presidente de la República, que todos los proyectos de gobierno se cumplan a tiempo, con eficiencia y eficacia, porque no podemos seguir perdiendo tiempo en temas de crecimiento económico. Y para crecer... Porque ella en un video dice que es el titanio de su pierna. ¿Qué significa esto? El titanio es resistencia, es fuerza. Pero le voy a contar por qué lo dijo. A ver, yo prefiero que sea el titanio de mi pierna, que sea el titanio de la pata de Rabascal, que sea parte de la pata de Maduro. Pues. Comencemos por ahí. Pues. Pero vamos a lo siguiente. ¿Qué significa la pata de Rabascal? Por eso que ella dijo lo del titanio. Yo nací sin una pierna. A mí me afectó un fármaco llamado talidomida. Y ese fármaco llamado talidomida fue a nivel mundial. Yo soy de 1960. Los niños nacíamos con discapacidades. Unos nacían sin piernas, sin brazos, o sin los 4 miembros, o con afectaciones cerebrales. Yo tuve la bendición de nacer tan solo sin una pierna. ¿Sí? Yo aprendí a ser luchador. Me he resistido a ser derrotado en la vida. ¿Qué significa la pata en la jerga guayaquileña? Grupo, comunidad. Y lo que nosotros invitamos, y por eso el titanio, nosotros invitamos es a que seamos resistentes, a que seamos fuertes, a que nos juntemos los que queremos sacar el país adelante, a través de acuerdos mínimos si se quiere, pero que no podemos seguir perdiendo el tiempo. María Belén, Patricia, yo tengo 60 años, he vivido todos los problemas, y yo no quiero que los jóvenes estén viviendo los viejos problemas que yo hemos vivido en nuestra infancia, adolescencia y adultez, pues. Esa es el titanio y esa es la pata de Rabascal. Que además le cuento otra anécdota. Existe el libro de la pata Rabascal. Existe. Es un libro infantil que cuenta la historia de un niño con una pierna de madera que está rodeado de gente en su comunidad, de gente extraña. Más o menos a lo que pasa el día de hoy en el Ecuador. ¿Cree que es necesario para cumplir esa función tener un vicepresidente o vicepresidente? Históricamente no ha servido para más de que se terminen peleando. Tranquilamente podría asumir un ministro. ¿Usted está, a favor de esa figura del vicepresidente, vicepresidenta, más allá de las cualidades que pueda tener la persona que... Sí, entiendo tu pregunta, Jorge. A ver. Es más burocracia, más contratación. Estados Unidos tiene vicepresidente. Otros países no tienen. Otros países no tienen. Es que el problema no es ese. El problema es la irresponsabilidad y la falta de madurez política. A ver, si yo tengo hay que establecer la sucesión, evidentemente. Pero yo me he tomado la molestia de conocer a mi vicepresidenta, pues. Yo he trabajado con ella, pues. Yo no es que me he tomado un café. La conozco 10 años, ¿verdad? Y si el diseño institucional actual me pide que tenga una vicepresidenta, pues tengo que escoger bien, pues yo no la voy a mandar a Turquía, pues.
No le voy a mandar a Israel. No le voy a mandar a la Luna ni a Marte, pues. Yo tengo que integrarla dentro del equipo de gobierno y qué mejor que sea la jefe de gabinete. ¿Por qué? Porque si me llegase a pasar algo a mí, por responsabilidad, yo tengo que estar seguro de que esa persona primero conozca todo, pues, que esté liderando y que saque el país adelante, pues. Lo que han pasado con otros gobiernos ya es problema de ellos. Yo soy Carlos Rabascal y yo me enfoco en el país. Justamente por su enfoque y por la vocación de la que está hablando, quisiera preguntarle cómo mira el tema del sector energético, lo que hemos visto, lo que hemos vivido no se debe describir, ya todos lo hemos vivido en semanas anteriores, en meses pasados, pero ¿cómo piensa usted, qué va a hacer respecto al tema de este país tiene una demanda creciente y una oferta decreciente de energía? A ver, este es un tema muy delicado, María Belén, porque uno de los principales retos que va a tener el gobernante y el país, ni siquiera el gobernante, el país entero es recuperar el sentido común. Si como bien dice usted, la población crece, el consumo crece y no crece la generación, hay una irresponsabilidad y negligencia, el propio Contralor lo ha anunciado, pero aquí no pasa nada. Pero vamos a la resolución del problema. ¿Necesitamos inversión privada para que crezca la energía? Pues sí. Necesitamos inversión privada. ¿Qué hacer? Primero, tenemos que sincerar las cosas, pues, María Belén. ¿Qué busca un inversionista? Primero el retorno y luego el rédito. Pero si no hay retorno, no hay rédito. Entonces dice, a ver, ¿qué seguridad financiera? Antes de pasar a la seguridad jurídica, ¿qué seguridad tengo yo para que me retorne la inversión y tenga rédito? Si el problema del Ecuador, más allá de todos los líos que tiene, está ubicado en la distribución, que los tarifarios reflejan valores que están por debajo del costo de la producción. ¿Alguien va a venir a invertir para perder? ¿Estamos en capacidad de subsidiar? No, ¿verdad? Porque ya basta de seguir engañándonos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arreglar el tema de distribución, pues primero, para que haya inversión. ¿Y cómo hacerlo? ¿Subir las tarifas? No, reordenar el tarifario. Acá nos ponen el modelo colombiano. Ay, pero mira como Colombia, el mercado, que sí, que por acá, etcétera, etcétera. Ok, vamos al tema de las tarifas. ¿Colombia qué hace? Ha estratificado las ciudades, ¿verdad? Y va del 1 al 6. Los que más tienen pagan más, los que menos tienen pagan menos. Y ahí se ha generado sostenibilidad. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Ya, ahí tenemos el tema de la inversión, resuelto el tema de las tarifas que no estén por debajo del coste de producción. Lo siguiente, el inversionista extranjero, que por lo general son los extranjeros los que vienen a invertir en estos macros proyectos, ¿tienen confianza en que el Ecuador les pague? Cuando tenemos gobiernos que le quitan plata a todo el mundo. Entonces hay que establecer seguridad financiera. Para eso hay instrumentos y herramientas financieras como fideicomisos para asegurar el pago. Pero es que tenemos que dar las garantías, pues. Porque ¿qué es un inversionista? Es un apostador. ¿Por qué les digo apostador? No los digo de forma despectiva, por si acaso. Porque el inversionista está arriesgando su capital. Entonces tenemos que darle las seguridades del caso. Y esto no tiene que ver con ideologías, esto tiene que ver con pragmatismo. Porque si el Estado no tiene plata para hacerlo, tengo que recurrir al inversionista privado. Pues, así de evidente, pues tengo que hacer. No me puedo quedar llorando cruzado de brazos, ¿verdad? Y lo otro es, tenemos que crecer en generación y también en transmisión. Porque si crezco en generación y la transmisión me queda muy abajo, cortocircuito el país, pues no he resuelto el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? A ver, tener un parque termoeléctrico dentro de un plan de contingencia, ¿sí? Porque hidroeléctricas, con todas las críticas que ha tenido, cuando no hay estiaje, está generando. Eólica, algo de fotovoltaica, ¿verdad? Y nosotros consumimos más o menos 4.500 megavatios hora.
entre 4.500 y 5.000. Pero sabemos cuál es el déficit cuando hay estiaje, pues. Sabemos que para este año, iba a decir para el próximo, porque ya estamos en 2025, es más de 1.500 megavatios. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tener un plan de contingencia con termoeléctricas que tenga una potencia efectiva de 2.500. ¿Qué significa potencia efectiva? Que yo prenda el switch y vaya a los 2.500. Pero hay que hacerlo. Pues. Pero la termoeléctrica no es que voy al Megamaxi o al Supermaxi y lo bajo de la estantería, pues. Eso tenemos que adquirirlo con tiempo y darle mantenimiento, pues. Porque si no, cuando tenga la crisis, voy a aprender, no me funciona, ¿verdad? Eso por un lado. La diversificación de las fuentes de energía. El Ecuador tiene una naturaleza, pero tremendamente bendecida. Pero, porque una hidroeléctrica, por ejemplo, Proyecto Santiago, se demora entre 6 a 8 años. Yo no puedo esperar de 6 a 8 años. Que hay que hacerla, pues eso es evidentemente, porque está en otra cordillera, con otro calendario hidrológico. Pero tengo que bajar la participación de la hidroeléctrica en la generación porque los efectos climáticos ya son una realidad. Entonces, ¿cuál es la fuente de energía que más rápidamente pueda obtener? Es la solar. Zapotillo Loja, Imbabura y Manabí. En 2 años puedo tener 1.000 megavatios. Y con eso voy resolviendo el problema. Pero también tengo que traer la geotérmica. Tenemos una cadena de volcanes. Hagamos que los volcanes no solamente sean turísticos, también que a través de la geotérmica, que es el aprovechamiento del calentamiento de la tierra para generar energía, se haga una realidad. Pero adicionalmente a eso, también hagamos realidad el gas natural. Pues. ¿Desde hace cuánto tiempo venimos hablando del gas, y no hay gas? Entonces, liderazgo, voluntad y capacidad política. Y el otro tema es política pública, pues, amigos y amigas. ¿A qué me refiero con política pública? A ver, de aquí en adelante, todas las urbanizaciones tienen que llevar energía solar. Entonces hay bajo intensidad de consumo. Y ahí está el costo dentro del proyecto. Y viene el financiamiento a través de las hipotecas. La iluminación de las ciudades. Igual, tenemos unas luces que en la noche ni alumbran. Podemos tener LEDs que funcionen con solar. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer ahí? Bajamos intensidad, por un lado, de consumo, y por otro lado, iluminamos mejor las ciudades, con lo cual contribuimos a la seguridad. Para todos estos proyectos creo que hay ya a nivel nacional un consenso de que se necesita la inversión privada. Pero la inversión privada, entre las condiciones básicas que tiene, es la seguridad jurídica. Podemos tener seguridad jurídica y atraer a inversionistas extranjeros, que son los que realmente tienen gran capital, cuando en la minería estamos viendo unos casos espantosos de mineros de compañías muy serias como las canadienses que han hecho grandes inversiones, por ejemplo, en Loma Linda, y que no les dejan entrar a explotar esas minas, pese a que han gastado cualquier cantidad de dinero. Entonces, ¿cómo cambiamos esta mentalidad que tenemos en el país de obstrucción per se? Si no desarrollamos la minería será otra parte, y si no desarrollamos la minería no tendremos recursos. Patricia, yo le voy a contestar comenzando por lo siguiente. En mi gobierno utilizaremos los recursos naturales, porque si Dios nos bendijo con los recursos naturales, tenemos que aprovecharlos de forma responsable, respetando el ecosistema, por supuesto, y con legalidad. Yo necesito el petróleo y necesito la minería. Porque un país que debe más de 86.000 millones de dólares, con una economía que está a la baja de 100.000 millones de dólares, si no utilizo los recursos naturales, ¿con qué voy a pagar la deuda externa e interna? ¿Con qué voy a invertir en educación, en salud, en seguridad y en equidad territorial? Es imposible salir adelante sin los recursos naturales. Que el Ecuador tiene que entrar a una transición ecológica, sí. Pero para llegar al paraíso, ¿verdad?,
hay que construir el camino pues, para llegar al paraíso. Y eso significa que tenemos que construir en un tiempo, en un proceso, la economía interna basada en agroindustria, basada en la industrialización, fortalecer la producción primaria, tener una industria del turismo, la industria de la cultura que también nos genere dinero, como en Colombia, que la industria de la cultura genera dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el Ecuador? Es que el debate es muy superficial. Y los debates también, y permítanme, y no hablo de ustedes, los debates en los medios no ayudan. Y la academia le está dando la espalda a la realidad del país. Y los políticos no tienen una pedagogía de la política para explicar por qué son importantes. Se hizo una consulta popular del ITT y ni siquiera se explicó el por qué, ni siquiera se explicó los riesgos de no tener ese petróleo. Entonces tenemos que acercarnos a las comunidades. Y por otro lado, las comunidades, ¿por qué reaccionan? Porque las platas no les llegan, pues. Entonces, toda esa inversión, todos esos dineros que se generan de los recursos naturales, también tienen que estar relacionados con el desarrollo de las comunidades. Y esto es cuestión, como en todo conflicto, sentarse a conversar, establecer los escenarios. Pero aquí sí, y esto se los digo por conocimiento, con mucho conocimiento, es el Estado ha sido ineficiente y el sector minero y el sector petrolero tiene temor de hablar. Esto es una corresponsabilidad, como lo dije en la Cámara Nacional de Turismo. Estado y los inversionistas. Entremos a una estrategia de desarrollo comunitario, de comunicación, porque ellos mismos se van a beneficiar, pues, del desarrollo comunitario. Pero por otro lado, también es el enfoque. A ver, queremos ir a una política extractivista. Preparemos, pues, a las comunidades y al país entero para una economía, pues extractivista. Porque si no, las plata le llega del cielo y no van a saber qué iba a decir una cosa, no van a saber qué producir, pues, ni cómo producir. Entonces tenemos que ir preparando a las comunidades. Pero eso es la falta, es la falta de estrategia, la falta de pedagogía, la falta de cercanía. Yo me he pasado la vida resolviendo conflictos y sé cómo resolverlos.